Bueno, hola gente, estamos acá para ver cómo funciona el DF Player Mini. El compilador que utilicé fue CSS y trabajé con un microcontrolador 16F628A. Bueno, como primer parámetro vamos a ver la hoja de datos del DF Player Mini. Bueno, el DF Player Mini, los que lo tendrán o los que lo están por comprar, tienen que saber que se comunica por serial y hay un formato de comunicación que se tiene que respetar. Este formato de comunicación, bueno, consta de enviarle 10 datos seguidos, en los cuales se enviará un byte de inicio, un byte de versión, un byte de len, un byte de comando, un byte de feedback, un byte de parámetros que quizás cuando enviemos un comando deberemos enviar más parámetros aparte que se enviarán acá. El checksum, que serían dos datos. ¿Por qué? Porque el checksum es un valor de 16 bytes que tendremos que particionar en dos, los 8 bytes altos y los 8 bytes bajos. Y el end byte, que sería el final de la transmisión serial. Bueno, ahora conociendo un poco de cómo enviarle los datos al DF Player Mini, vamos a ver un poco de programación. Bueno, configuramos nuestro microcontrolador, bueno, el serial, el clock, oscilador interno, bueno, y demás configuraciones. Bueno, yo para enviarle los datos al DF Player Mini, creé una plantilla del array que voy a enviar y que va a ser utilizado por las distintas funciones. O sea, cada función va a modificar esta plantilla que va a ser enviada a una función que se encarga de enviarla al DF Player Mini. Bueno, voy a explicar cómo lo hice. Bueno, creo el array de 10 datos. Está el start byte, que es 7E, que lo podemos ver en el dataset, y el end byte, que es EF, que también está acá como dato final, EF. Bueno, la versión siempre queda en 77 y el len siempre queda en 06. Estos dos datos. Bueno, acá yo ya tengo mi plantilla en la que trabajar. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con una función cualquiera. Supongamos que queremos subir el volumen. Bueno, miramos. Bueno, subir el volumen. Acá, increase volumen. El comando que tenemos que enviar es 4. Bueno, en lo que sería el CMD. ¿Quién es el CMD? El cuarto dato del array. Entonces lo que sería, contamos 1, 2, 3, 4. Acá va a estar el CMD. Pero como sabemos, en el array empieza a partir de 0. Así que sería 0, 1, 2, 3. Tenemos que modificar el dato 3. Acá yo ya lo hice. Acá volumen up le puse a la función y vemos que modificamos el dato 3 del array con el valor que le corresponde, que es 4. Y bueno, acá además seteé los parámetros en 0 de vuelta, porque puede haber alguna función que haya utilizado estos parámetros y los dejó con otros valores que no correspondían. Entonces yo lo vuelvo a setear en 0. Bueno, ahora, bueno, veamos un ejemplo de la función
que sí use los datos. Por ejemplo, pista. Con esto yo le especifico la pista a reproducir. Bueno, vamos al dataset fuera de que esté ahí ya. Acá, especificar tema. El comando es 3. Como vemos, acá, comando es 3. Y se le puede especificar un parámetro de 16 bytes de 0 a 2999. Bueno, yo en mi proyecto no necesito llegar a un valor de 16 bytes. ¿Por qué? Porque no tengo más de 255 temas a reproducir. Entonces con un byte me alcanza. Entonces el parámetro 5 no lo voy a necesitar, pero sí el parámetro 6. En ese byte especifico la pista a reproducir. En el caso de que uno necesitara reproducir la pista, por ejemplo, a ver, 1080, debería colgar el high byte en el 5 y el low byte en el 6. Bueno, a ver, un ejemplo. Bueno, dijimos el tema 1080. No, vamos a hacer otro. Es 1045. Bueno. Lo transformamos a hexadecimal. Y vemos que es 415. A ver, vamos a elegir otro número para que tenga algunas letritas y quede más lindo. A ver, 1008. Bueno, ahí tenemos un número más lindo en hexadecimal, que ya tiene una letra. Se ve más hexadecimal, porque si no pareciera que estamos trabajando con decimal. Bueno, tengo 3F0. Bueno, obviamente esto supera un byte, ¿no? Entonces yo debería enviar F0 en el low byte y el 3 en el high byte. Acá debería enviar un 3 y acá debería enviar un F0, siendo que me piden la pista 1008. Bueno, como yo no necesité, no hice la conversión para tomar, digamos, el high byte y todo eso. Ahora, si alguno lo necesita, después cuando veamos la parte del checksum se van a poder guiar mejor, porque ahí hicimos la partición del high byte y del low byte. Bueno, una vez que yo veo, una vez que ya sé cómo enviar los datos, ya sé cómo trabajan, la única parte que queda es el cálculo del checksum, que serían estos dos datos. Pueden ver acá yo creé las funciones para elegir la pista, para pause, play, next, probe. Esto es para setear un volumen. El volumen se puede setear de 0 a 30. Esto es para subir el volumen de cada un valor, digamos. O sea, de cada vez que se elija esta función va a subir de 1, 2, 3 y así. Solamente da un valor. Y el down igual, va a ir gastando da un valor. Obviamente cuando llegue a 0 no se va a pasar a negativo, ¿no? Porque lo va a controlar eso el DF Player Mini. Bueno, ahora vean que cada función abajo usa otra función, que es write command. Bueno, esta función que es write command es la que se encarga de calcular el checksum, modificarlo y enviarlo ya al DF Player Mini. Vamos a ver cómo lo hace. Cualquier función, una vez que modificó el array, que es comando DF Player, va a enviarlo a ese array a write command, donde se le cambiará el nombre a cmd.
Una vez que esto recibe el array, lo siguiente que va a hacer es, bueno, inicia una variable que es checksum, que es lo que vamos a calcular, como un int16. ¿Por qué int16? Y bueno, es porque es de 16 bytes, dijimos el checksum. Bueno, inicio una i para el for. Bueno, acá ya instancia el checksum. No lo instancio, sino que ya le asigno. Acá lo instancié. Bueno, el checksum, para calcular el checksum, es la suma de los 6 datos que están después del byte de inicio. O sea, ¿qué datos? Estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la suma de estos 6 datos multiplicado por -1. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular esto? Es simple, sumamos todos estos datos, una vez ya modificados por la función. Bueno, recibo el array, instancio, bueno, y vamos acá. El dato 1 del array lo sumo a checksum, en la siguiente vuelta el dato 2 y así voy sumando todo a checksum con el for que recorre esas 6 variables. Una vez que yo ya tengo la suma del checksum, lo voy a volcar a hacer un número negativo o lo multiplico por -1. Bueno, ¿cómo encontré yo la manera de hacerlo? Bueno, algunos estarán familiarizados, otros no, es utilizar la técnica de complemento a 2. Bueno, al valor que yo lo quiero transformar en negativo, se lo resto a un grupo de unos. En este caso no estamos en binario, si no sería 1, 1, 1, 1. Bueno, estamos en hexadecimal, entonces ponemos f, f, f. Le restamos el valor del checksum y le sumamos 1. Bueno, ahora podemos ver un ejemplo. A ver, agarramos df player pista, ¿no? Yo ahora voy a modificar el array, pero como a manera de ejemplo. Esto siempre que tiene que quedar así. Bueno, supongamos que yo quiero tocar la pista, a ver, la pista 2. Bueno, modificamos, bueno, el comando df player, el valor 3. Vamos al valor 3, acá. Lo que hace la función es modificar y pone el 3 ahí. Y después pasa el 2 al dato 6. Bueno, vamos al dato 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al dato 6. Pone el 2. Bueno, ahora, ¿cómo calcula el checksum? Bueno, dijimos que era la suma de todos estos multiplicados por -1. Vamos a hacer la suma. Bueno, sumamos ff más 6 más 3. Bueno, los ceros ni los sumo. Acá ahí lo sumé mal. Vamos de nuevo. ff más 6 más 3 más 2. Lo había sumado bien, yo nada más me confundí. Bueno, entonces el valor del checksum todavía no multiplicado por -1 es 10a. Ahora, ese valor 10a corresponde ya a la suma final del checksum. Ahora lo tenemos que transformar a complemento a 2. O sea, en su valor correspondiente a negativo. Bueno, agarramos y a checksum se lo restamos a ff y le sumamos 1. Vamos a verlo. Acuérdense, 10a
FFF menos 10A es igual a FF5 más 1 FF6. Bueno, entonces acá ya tenemos el IN16 que deberíamos enviar en el array. Pero no podemos enviar el IN16, tenemos que partirlo en dos partes, en FE y F6. Entonces, ¿qué hago? Hago un desplazamiento de bytes del checksum 8 a la derecha. Sería como que voy cogiendo este FE 8 bytes a la derecha, quedándome solamente FE. Fíjate, acá lo podemos mirar en este grupo de bytes. Desplazo esto, o sea, esto lo corro uno por acá, uno y uno y uno, hasta que esto que está acá de este lado me queda de este lado, y acá me queda todo un grupo de ceros. Entonces solo me queda FE. Entonces en el iChecksum vamos a enviar eso, y en el loadChecksum directamente le pasamos el parámetro de todo el IN16, que solo va a tomar la parte del low, que sería F6. Así que, bueno, ya se completa así. F, F6. Bueno, y entonces este array va a ser enviado al DF Player Mini. Bueno, espero que se haya entendido. Ustedes pueden seguir agregando funciones, pueden mirar el datashet y seguir agregando todas las funciones que quieran. Hay muchísimas funciones. Hay para setear carpetas, especificar una carpeta dentro de otra. Es cuestión de ir probando y leer el datashet. Bueno, ahora yo voy a grabar estos simples comandos para que vean que funciona. Bueno, instancio estas dos variables que son para los for. Espero, yo no lo probé cuánto es lo mínimo que acepta el DF Player Mini, pero yo espero 2 segundos hasta que inicie bien y después le doy play, espero 2 segundos, le doy al siguiente tema, espero 5 segundos, vuelvo al tema en que estaba, espero 4 segundos y con este for lo que hago es decrementar el volumen 15 veces cada 200 milisegundos y después restablecer el volumen aumentándolo 15 veces cada 200 milisegundos. Así que vamos a grabar esto y vamos a ver que funciona. Bueno, acá ya detecté mi microcontrolador OpenFile. A ver, escritorio, proyecto Speak, DF Player Mini, DF Player. Lo abro, acá ya cargué el hex y lo grabo. Bueno, verifico, todo ok, y ahora pasamos a proceder a probar el DF Player Mini. Bueno, estamos acá en la prueba del DF Player. He grabado el hex que hemos terminado hace leves minutos, que era reproducir un tema, pasar al siguiente tema, esperar unos segundos, volver al tema, decrementar el volumen e incrementar el volumen, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a prenderlo, vamos a darle energía. Ahí decrementa el volumen y ahora lo vuelvo a incrementar. Así que bueno, nada, espero que les sirva y bueno, nos vemos en otro siguiente video.